¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy vamos a desarrollar un comentario relativo a la tregua que observamos en la generación de empleo en el país en el periodo reciente, específicamente en el lapso que va de enero a mayo del presente año. Hay varios aspectos a destacar que permiten contextualizar este fenómeno, esta condición del mercado laboral formal en el país que debemos tener presentes. Los efectos de un contexto adverso de la economía internacional dejaron a su paso desaceleración económica pronunciada en México. Eso está claro de acuerdo a los datos duros que tenemos al respecto. Evidentemente, acontecimientos como las medidas proteccionistas del gobierno estadounidense, la aplicación de aranceles que ha hecho complejo el comercio internacional, el aumento del precio del petróleo producto de la guerra en Irán y la revisión del TEMEC como aspectos importantes que han influido en el lento crecimiento de la economía mexicana. A partir del 2022, cuando lo ponemos en tendencia el crecimiento de México, se registra una clara tendencia descendente que se resintió de manera más contundente en los años de 2024, 2025 y primer trimestre del 2026, cuyas tasas fueron de 1.5%, 0.5% y 0.2% respectivamente. Como podemos evidenciar, el ritmo de crecimiento económico del país es lento, es muy moderado. Obviamente que una parte importante que ha influido en ello es la evolución que ha tenido la demanda efectiva y particularmente uno de los componentes más relevantes que es la inversión física, la inversión en infraestructura, en construcción, maquinaria y equipo. Prácticamente ha habido, cabe señalar, un comportamiento descendente en buena parte de este periodo del cuarto trimestre del 2024 para acá. En el 2025, todos los meses de ese año, los registros de la actividad industrial fueron negativos. Y eso ha influido de manera muy relevante en la actividad productiva de México. Y en consecuencia, esta desaceleración que se está observando en el periodo de referencia, pues ha provocado que el aumento del empleo formal en el país sea lento, sea moderado y que haya un comportamiento muy disparejo, polarizado, si lo queremos ver de esa manera, en las economías estatales del país. Este es el marco en el cual el reporte, los datos que tenemos, que nos dio a conocer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al mes de mayo. Podemos observar ahí en el gráfico que tenemos a la vista, en efecto, que en el comportamiento que tiene el empleo en términos de los montos del número de afiliados al Seguro Social, empieza a perder dinamismo en el 2024 con un crecimiento de 2.2, cuando en el 2023 había un crecimiento anual de 4.1%. En el 2025 disminuye a 0.1% y
En el 2026, al mes de mayo, en términos anuales, hay un crecimiento moderado de 1.5%. El total de afiliados al Seguro Social, el monto global de afiliados es de 22.718.681 trabajadores dados de alta al Seguro Social. La tasa de crecimiento promedio anual del 2019 al 2026 es de 1.9%. En esa perspectiva, decimos, crece, se expande el empleo formal, pero es lento su crecimiento. Cuando vemos cifras muy específicas de este número total de asegurados en el IMSS, que decíamos a mayo es de 22.718.681 plazas formales, la estructura en términos de la información es que durante el mes de mayo hubo una pérdida de casi 30,000 puestos laborales. En el acumulado en 5 meses, es decir, de enero a mayo, el total de fuentes de trabajo generados fueron de 201,605 plazas formales. Es decir, se crearon 50.8% más que las registradas en igual periodo del 2025. Y como ya lo indicamos, el crecimiento anual en mayo es de 1.5%. ¿Qué destacamos? Bueno, que hay un incremento moderado de la generación de empleo formal, sí, con expectativas de expansión en la segunda parte del 2026. Cuando vemos la temporalidad del empleo generado al mes de mayo, pues hay algunas particularidades que debemos considerar en el análisis. Solo en el mes de mayo se perdieron, decíamos, casi 30,000 puestos laborales. De ellos, los permanentes fueron arriba de 32,000 puestos en términos de pérdida en los permanentes. En los eventuales urbanos se generaron poco más de 30,000 puestos eventuales urbanos, y en eventuales del campo también se perdieron poco más de 28,000. Es decir, quien salva el mes de mayo para que no hubiera una caída más estrepitosa del empleo formal, pues sin duda son los empleos eventuales urbanos. Eso también cabe destacar que el que se estén generando empleos eventuales le da mayor incertidumbre, menos certeza al mercado de trabajo formal en el país. En el periodo acumulado en 5 meses, de enero a mayo, decíamos, se crearon poco más de 201,000 puestos laborales. El 81.9% fueron permanentes, el 19.8% fueron eventuales urbanos y el menos 1.7% fueron eventuales del campo. En términos de el comportamiento del empleo durante 12 meses, es decir, mayo del 2025 a mayo del 2026, se crearon 346,637 puestos formales. El 63.4% fueron permanentes, el 41.5% fueron eventuales urbanos y el menos 4.9% correspondieron a eventuales del campo. Esta es la estructura en términos de las cifras duras que reporta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Decíamos teniendo como fuente primaria el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué factores identificamos que tuvieron incidencia en el mercado laboral en el país? En principio,
podríamos señalar que incluso lo apunta el Seguro Social, que hay factores estacionales en el sector agropecuario debido al cierre del ciclo agrícola, donde, diríamos, históricamente, todos los mayos, por lo menos de los últimos 10 de referencia, se reportan datos negativos correspondientes al mes de mayo, lo que confirma el carácter estacional del mercado de trabajo en ese mes en específico. También advierte el Seguro Social que hay un esquema de simulación de aseguramiento de parte de los empleadores y que por lo tanto hay un movimiento en las cifras, en las estadísticas que se reportan en el Seguro Social. La parte que yo destacaría es que buena parte de la incidencia que ha tenido en el mercado de trabajo la caída de las actividades industriales en los primeros meses del año ha sido el principal factor. Entre enero y abril, las actividades industriales de México cayeron 0.2%, destacando en lo específico las actividades manufactureras que tuvieron un descenso de menos 1.1%. Es claro, y eso me parece que es lo relevante del análisis, es que el escaso crecimiento económico observado durante el primer trimestre de este año, de apenas 0.2%, pues permeó la disminución del empleo formal o el mercado laboral durante el periodo al cual hacemos referencia. Menos crecimiento económico, pues menos posibilidades de creación de empleo formal derivado de, la falta de inversión y por lo tanto de las decisiones contractivas incluso que tiene el sector productivo de México. En la parte regional, en las entidades federativas, pues observamos evidentemente esa asimetría, ese reflejo disparejo que se produce en la generación de empleo en México. Las entidades con mayor participación en la generación de trabajo formal en el país, pues, observamos a 7 entidades federativas: México, el Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Baja California, Jalisco, Sonora y Guanajuato. Estas 7 entidades producen más de lo que se genera en el país. Decíamos, en el acumulado de 5 meses, en el país se generaron un poco más de 201,000 puestos laborales. En esta región, en estas 7 entidades federativas, se generaron casi 251,000 puestos formales. Es, digamos, el núcleo de entidades federativas que sostuvieron la expansión de la creación de empleo formal en México. En el caso de las entidades que tienen menor participación y que pues, nos marca esta disparidad en la creación de empleo formal, pues son los estados de Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Sinaloa y la Ciudad de México. Pues estas entidades federativas, respecto al total de empleo generado en los 5 meses, pues generan una pérdida de casi el 71% del total generado de empleo formal en el país. Es decir, ahí tenemos 7 entidades con mayor participación y 7 entidades que participan, digamos, de manera negativa, porque hay pérdidas de empleo en estas 7 entidades a las cuales hacemos referencia.
Un caso que vale la pena destacar, por lo menos a nivel de cifras gruesas, es cómo se comportó el empleo formal en Michoacán durante este periodo. Lo que primero destacamos es que hay también una desaceleración, crecimiento lento, una expansión moderada y en algunos casos, digamos, una especie de tregua en la expansión en la generación de empleo formal. El 2026, en el lapso, específicamente en mayo, se reportan 492.479 puestos formales en el Estado. Son el número de trabajadores afiliados al Seguro Social. 492.479. Este significa, en términos anuales, una disminución en el crecimiento de 0.1%. Es decir, es bajo la reducción, pero, digamos, nos pone en un marco de estacionalidad en el crecimiento en los primeros 5 meses del periodo al cual hacemos referencia. Y ahí podemos ver la evolución paulatina que ha tenido el empleo formal en el Estado, con una tasa media anual de crecimiento del 2019 al 2026 de 1.7%. Es decir, el ritmo, si lo ponemos comparativamente con la tasa nacional, pues hay un menor ritmo de crecimiento en la expansión del empleo formal en el Estado. A nivel nacional fue de 1.9% y a nivel estatal de 1.7%. Cuando vemos la cifra, este monto total generado hacia el mes de mayo, el reporte, el registro que se da en el Seguro Social de 492.479 plazas formales, pues hay la siguiente lectura numérica. Se perdieron en este mes de mayo con respecto a abril 1.694 empleos formales. Se acumularon en 5 meses apenas 192 plazas en el periodo. Se perdieron, diríamos, el 93.2% a los registrados en igual periodo del 2025. Y la tasa anual, como la acabamos de observar, pues tiene un descenso de 0.1%. Y ahí queda claro la afirmación que hicimos hace un momento. El mercado laboral formal en Michoacán no ha podido recuperarse, aunque las evidencias que empezamos a observar es que haya una mejoría en la segunda parte del 2026. La estructura en temporalidad, pues las cifras son muy ilustrativas de lo que está sucediendo en el mercado de trabajo formal en el Estado. En mayo, decíamos, se perdieron 1.694 empleos, prácticamente se perdieron permanentes, eventuales urbanos y eventuales del campo. En el acumulado, decíamos, solo se crearon en 5 meses 192 puestos formales, 501 fueron permanentes, 2.578 fueron eventuales urbanos, pero los eventuales del campo suman o acumulan en este periodo, enero-mayo, casi 3.000 puestos laborales perdidos. En términos anuales, de mayo del 2025 a mayo del 2026, se perdieron 539 puestos formales en 12 meses. 1.185 son pérdidas de empleo permanente. En eventuales urbanos se crean 2.153 y en eventuales del campo se pierden 1.507. Este contraste, cuando ustedes ven con detalle, ahí lo tienen a la vista, el análisis en términos de la temporalidad en la creación de empleo formal,
pues nos ilustra con toda puntualidad lo que está sucediendo en el mercado de trabajo. Yo destacaría como factores que influyeron en este modesto crecimiento y caídas que se observan en la generación de empleo formal, destacaría en principio la debilidad en las actividades industriales en Michoacán. En los meses de enero y febrero se reportan caídas en el conjunto de actividades industriales en 1.4% y 2.3% en los meses de referencia. En las actividades manufactureras en lo específico hay descensos más pronunciados. En enero cae 4.1% las actividades manufactureras y en febrero 4.9% fue el descenso durante el mes de referencia al cual hemos señalado. Está claro que un factor que permea el mercado de trabajo estatal pues es el escaso crecimiento que ha manifestado la economía del Estado. En el 2025 hubo un crecimiento de apenas 0.7% en el Producto Interno Bruto estatal y la perspectiva del primer trimestre es que incluso haya un crecimiento por debajo de la tasa nacional en el Producto Interno Bruto, que fue de 0.5%. Sí esperamos, eso sí, de que en la segunda parte del 2026 haya una mayor aceleración de la actividad económica del Estado. Tenemos conclusiones muy contundentes en este sentido. Destacamos a nivel nacional que el bajo crecimiento que ha observado la economía mexicana ha mermado el mercado de trabajo formal en México. En mayo hubo una pérdida de casi 30,000 puestos laborales y en el periodo de enero-mayo se crearon poco más de 201,000 plazas formales, 50.8% más para igual periodo del 2025. La caída de la inversión física sin duda afectó el crecimiento del Producto Interno Bruto real y la creación de empleo en el país. Los estados de México, Nuevo León, Baja California, Jalisco, Sonora y Guanajuato son los de mayor participación en la generación de empleo en México. En contraste, los estados de Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Sinaloa y la Ciudad de México son los de menor participación en la generación de trabajo productivo formal. Y los grandes, decíamos, diferenciales que se enmarcan entre entidades con mayor potencial y las entidades federativas con menor potencial económico. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para mantenerse al tanto sobre el desempeño de los fundamentales económicos en México. Recuerde, cuídese mucho. Si puede de manera voluntaria, altruista, done sangre.